Somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la cual está esperando el día en que Cristo ha de venir. ¿Cuántos le están esperando? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. Amén, ¿verdad que sí? A Él esperamos y en Él confiamos. Damos gloria al Señor. Yo les continúo bendiciendo en esta hermosa tarde. El grupo de adoración, a cada uno de ustedes, la visita que están en medio nuestro, muchas bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. En esta tarde hermosa vamos a entrar a la reflexión de la palabra. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias en el primer libro de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. El primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. El lema de este año se encuentra en Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hemos estado varios domingos trayendo una serie basada en ese fuego. Y hoy vamos a hablar lo que es la iglesia del Señor. ¿Por qué la iglesia del Señor está bajo el fuego del Espíritu Santo? Y ese Espíritu Santo es el que vive en cada uno de nuestros corazones. El primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Un versículo hermoso que representa y describe quiénes somos nosotros. Somos iglesia del Señor. Y cuando hablamos de iglesia del Señor, no estamos dirigiéndonos a instituciones o concilios, sino que estamos hablando de todos aquellos hombres y mujeres sobre la faz de la tierra que han reconocido que Jesucristo es el Señor y la sangre de Cristo les ha limpiado, nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Amén. Leemos el versículo 9 en esta hermosa tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leerlo antifonalmente en esta hermosa tarde. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hermosa tarde, Dios. Es vida, nos fortalece, nos enseña y aprendemos más de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, ministra a vuestros corazones, a vuestra mente, conforme a la necesidad, oh Dios, que hay en cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra, Dios, porque sabemos que no es humana, es tuya, oh Dios. Eres tú hablando a vuestros corazones y a la vida del pueblo. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hermosa tarde del Señor. Cuando vemos ese primer libro de Pedro, el capítulo 2 y versículo 9, es una de las expresiones más completas de lo que es la iglesia. Se encuentra en ese pasaje escogido para esta tarde. Y para entender qué es la iglesia, quiénes somos cada uno de nosotros como pueblo de Dios, hay que considerar este versículo por partes para poder entenderlo. Cuando preguntamos a un creyente qué es la iglesia, muchas vidas piensan que la iglesia es el templo, aquí donde estamos, ¿verdad? La estructura. Pero sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros.
Porque Dios no habita en un templo, ¿verdad? Hecho por manos de quién? De hombres. Él habita en nosotros porque nos creó a nosotros y envió a su Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Amén. Cuando vemos el versículo, comienza diciendo linaje. Esa palabra, subrayen, mas vosotros sois linaje. Linaje. O sea, esta palabra sugiere un origen común. O sea, una sola familia. Cuando vamos a la cultura hebrea, al pueblo judío, se engrandecían y se sentían orgullosos de ser linaje de Abraham. Y cuando uno va a la palabra del Señor, al libro de Juan, el capítulo 8 y el versículo 33, podemos ver una expresión del pueblo cuando ellos decían, linaje de Abraham somos. Para ellos era muy importante, se sentían contentos, orgullosos de ser del linaje de Abraham. Sin embargo, el apóstol Pedro, en este primer libro, en este capítulo 2, en este versículo 9, presenta la iglesia como un linaje superior a lo que los judíos estaban acostumbrados y ellos pensaban. Ellos pensaban, y vaya la redundancia, que eran linaje de Abraham y con eso bastaba. Eso les daba un nombre, una grandeza, un reconocimiento. Sin embargo, Pedro aquí presenta a la iglesia como algo superior al linaje de Abraham. Y para entenderlo tenemos que ver esa palabra que dice, mas vosotros sois linaje escogido. Marque bien esa palabra, escogido. Mas vosotros sois linaje escogido. Cuando vemos en la misma, el término connota la idea de selecto. O sea, el pueblo de Dios se presenta en las Escrituras como un pueblo selecto. ¿Y qué significa esto? Isaías 43, versículo 20 nos da la respuesta. Cuando dice ese pasaje, ese versículo, mi pueblo, mi escogido. ¿Quién nos llamó a nosotros? ¿Quién nos escogió a nosotros? Nosotros escogimos en esta tarde estar confesando el nombre del Señor por nuestras fuerzas. Nosotros nos llamamos a sí mismos, hoy yo quiero ser cristiano y hoy voy a ser cristiano. ¿Quién nos llamó a nosotros? ¿Quién nos escogió a nosotros? La palabra del Señor nos presenta que Dios primero nos escogió a nosotros antes que vosotros escogeréis a Él. En nuestra humanidad pecaminosa, caída, es imposible que el ser humano por él mismo diga, hoy yo me voy a acercar al Señor. Pero ¿sabe algo? Cuando el Espíritu Santo toca el corazón, se abre la puerta y hoy podemos decir que Cristo es vuestro Salvador y somos la iglesia del Señor. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al que vive. Cuando vemos la palabra escogido, muchos a veces se asustan con esa palabra. Sin embargo, lo que significa y representa es que Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Qué hermoso saber que Dios, en su infinita bondad, en esa bondad, en ese amor, en esa misericordia, se inclinó a vuestras vidas y nos levantó. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro dirige su primera epístola a los escogidos, o sea, a la iglesia del Señor. Los escogidos según la presencia de Dios. Cuando habla de escogido está refiriéndose y dirigiéndose a la iglesia del Señor. El apóstol Pedro comienza hablándoles. Y cuando uno va a ese primer libro de Pedro, acompáñenme al capítulo 2 y el versículo 4. Ese capítulo 2 del primer libro, el versículo 4. Dice ese versículo:
como dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Qué hermosa palabra. Estamos hablando que esa piedra viva es Cristo. Cristo es la piedra viva. Y esa piedra viva, Cristo, dice la Escritura, esa piedra viva, desechada ciertamente por ¿quién? Por los hombres. Él vino a la tierra, se encarnó, los hombres no le quisieron, la nación no le quiso, no lo quiso escuchar, le odiaron, lo llevaron hasta la muerte, le levantaron falsos, se burlaron de él. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios escogió a su Hijo para que viniese aquí a la tierra, se encarnara, fuera a la cruz del Calvario, para hoy usted y yo poder decir, somos la iglesia del Señor. Somos libres para adorar al que nos salvó, al que nos libertó. Si es para él, es lo más fuerte, es lo más fuerte, es libre. Cristo vive, aleluya. Cuando vemos ese versículo 4 de ese primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo vemos ese versículo. También lo son las piedras que componen el edificio. Dios escogió a su Hijo, entonces ahora su Hijo, a través de su Santo Espíritu, nos ha escogido a nosotros para ser parte. Y ahora somos las piedras que componen el edificio. Qué hermosa palabra. O sea, la piedra viva, el fundamento es Cristo. Y los que estamos, ¿verdad? Y somos parte que componen el edificio, somos cada uno de nosotros. Pero el fundamento es Cristo Jesús. Amén. Dice ese versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real, marque bien esas palabras. Real sacerdocio. Estas palabras son tomadas del libro de Éxodo, capítulo 19 y versículo 6. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo repito una vez más, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La misma idea ocurre en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y versículo 6. Lee de la siguiente manera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En el principio, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, nos está hablando y nos dice que vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el último libro, capítulo 1, 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto tiene una enseñanza hermosa, profunda, bíblica para la iglesia, para usted y para mí. Esto representa que hoy el creyente es un sacerdote, escuche bien, en el sentido que tiene libre acceso a la presencia de Dios. ¿Me entendió? Somos libres ahora para ir a la presencia de Dios.
Se lo explico de la siguiente manera. El pueblo en el Antiguo Testamento tenía que llevar los sacrificios al sacerdote para que él los auspiciara. Nadie podía entrar al lugar santo. Nadie podía entrar a ese lugar porque le podía causar ¿qué? Muerte. Pero qué hermoso es ver que cuando Cristo vino, fue a la cruz del Calvario, nos estaba diciendo: ya no depende de un hombre para entrar a mi presencia. Ahora con mi sangre que te está limpiando y el perdón de pecado, ahora yo te voy a escuchar. Ahora voy a estar atento a tu clamor porque eres libre para estar en mi presencia. ¿Cuántos adoran al Señor? Y esa libertad no depende solamente de venir al templo, sino que el lunes, martes, camino al trabajo, donde quiera que nos movemos, somos libres y podemos disfrutar de su presencia, porque ahora su presencia está en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos pueden adorar al Rey de Reyes? Aleluya. Hoy somos libres. El creyente es un sacerdote en el sentido que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Vamos hasta ahí bien. Ahora, otra palabra que tiene que subrayar bien. Ya hemos visto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Subrayala bien, anótela bien: nación santa. Y estas palabras también son tomadas del libro de Éxodo 19:6. Y dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, el pueblo de Dios es una nación santa, porque está separada del mundo y consagrada exclusivamente a Dios. Está separada del mundo y consagrada exclusivamente a Dios. Por eso Efesios, el capítulo 5, del versículo 25 al 27, nos habla y nos dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esa palabra de Efesios nos encierra esa enseñanza y significado de nación santa. O sea, Cristo amó a la iglesia, y sabemos que el amor de Cristo por su iglesia fue y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El propósito de Cristo para vuestra vida y su iglesia es santificarnos. ¿Y cómo se da esa santificación? Por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra. ¿Cuánto adoran al Señor? No nos está hablando aquí de ideales humanos, de hombres. Ya todo Dios lo estableció desde el principio. Somos nación santa. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos lleva día a día a abrir este libro, a aprender de la palabra para acercarnos a Dios y conocerle. ¿Cuánto le adoran en esta hermosa tarde? Oh, sentimos la presencia del Señor en esta hermosa tarde. Dice la Escritura también: pueblo adquirido por Dios. Subrayala bien también: pueblo adquirido por Dios. También estas palabras son tomadas del capítulo 19 de Éxodo y del versículo 5. Dice: vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Sobre todos los
pueblos. ¿Cuál era la diferencia? Que los pueblos vecinos de Israel eran pueblos que paganos, idólatras. La diferencia y lo que hace especial al pueblo de Israel no era que ellos eran los nenes buenos, los nenes perfectos. No, lo que los hace especial es que Dios los seleccionó a ellos. Lo que los hacía especial era que Dios los llamó a ellos, los escogió entre todos los pueblos, los escoge a ellos para enviar un mensaje al mundo entero. Deuteronomio 7:6 también dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La diferencia, iglesia, es que Cristo está con nosotros como poderoso gigante. La diferencia del que está sin fe, sin Dios, versus la nuestra, es que nosotros en medio de los problemas tenemos al Dios que nos fortalece. El que está sin Cristo en medio del problema se encuentra solo y busca las alternativas en los vicios, quizás hasta en el suicidio. Lo vemos hoy en día en muchos jóvenes, adolescentes que prefieren terminar con su vida por no enfrentar las situaciones de la vida. Pero eso es parte del que va sin Dios, sin fe, sin esperanza. A nosotros nos llegarán también esos momentos de cansancio, nos llegará el momento del desánimo, nos llegará el momento de tirar la toalla, de salir corriendo. Claro que esos momentos llegan a cada uno de vosotros, pero la diferencia aquí está que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él extendió sus manos para fortalecernos y para levantarnos aún en el día de prueba. Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al que vive? Porque Dios, gloria sea el Señor. El libro de Malaquías, el capítulo 3 y versículo 17. Anote bien esos textos para que repasen su casa en la semana. Malaquías 3:17. Dice la escritura: y serán para mí especial tesoro. Y serán para mí especial tesoro. Y aquí ahora Malaquías me está hablando, me está diciendo y nos está comunicando: y serán para mí especial tesoro. ¿Por qué usa la palabra tesoro? Cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta que la iglesia del Señor se presenta como un tesoro que Cristo ganó. Un tesoro que Cristo ganó. Cuando vamos a la antigüedad y los reinos conquistaban a otros, lo primero que iban, una de las fases era exterminar, eliminar al rey de aquel momento, y luego pasaban a buscar las riquezas. Usted sabe que los reyes de la antigüedad poseían oro, los egipcios tenían pirámides donde guardaban sus tesoros, y entonces ahora la iglesia, la palabra del Señor, la presenta como un tesoro que Cristo ganó. Hechos 20:28 dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En otras palabras, Cristo nos ganó allí como tesoro en la cruz del Calvario cuando su sangre comenzó a fluir sobre el madero. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso dice la escritura: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No hay otra sangre que nos ganó, solamente hay una, la de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Merece Él toda gloria, toda alabanza. Él vive. Dale fuerte ese aplauso al que nos ganó. Cristo nos ganó allí en el Calvario por medio
Sabemos, y la Escritura también nos habla, y nos presentan un Cristo que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos ganó a precio de sangre, porque ahora somos su propiedad. Nadie puede reclamarnos a nosotros, ni el tentador, ni vuestro enemigo puede decirle a Dios, Él me pertenece, porque hay uno que nos ganó en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay tempestad, no hay infierno, no hay demonio que pueda decir ese hombre o esa mujer me pertenecen a mí. No, el único que derramó su sangre se llama Jesucristo. Somos la iglesia del Señor. Vendrán pruebas, claro que sí, vendrán aflicciones en este siglo, pero confiemos, porque con nosotros está el que venció, el que dirige este mundo. Nuestro Señor, nuestro Salvador. La idea central es que la iglesia ha sido adquirida por Cristo. Grábeselo bien, mis hermanos y hermanas. La idea central de esta enseñanza en esta tarde es que la iglesia ha sido adquirida por Cristo para ser propiedad exclusiva de Dios. Usted es propiedad exclusiva de Dios. Somos propiedad exclusiva de Dios. ¿Cuántos pueden adorarle en esta tarde? Por Cristo, que nos ganó a precio de sangre allí en la cruz del Calvario. Es hermoso comprender y entender, porque hay muchos creyentes sobre la faz de la tierra que todavía no saben por qué nos llamamos iglesia o por qué la palabra habla acerca de la iglesia. Y dice ese versículo 9, para que anunciéis las virtudes. Subraye bien, anunciéis. Tiene una gran enseñanza esa palabra, anunciéis. Y esta palabra más bien significa, iglesia, publicar fuera o por todas partes que Cristo nos ganó a precio de sangre en la cruz del Calvario. Aleluya. Es para que usted y yo publiquemos al mundo entero. Y el mundo entero puede representar el vecino, el compañero de trabajo, aquel que dialogamos a diario, que él pueda saber y comprender que por qué somos iglesia, porque Cristo nos ganó a precio de sangre allí en la cruz del Calvario. Damos gloria y honra al Señor. Recuerden, anunciéis significa publicar fuera o por todas partes. En Hechos capítulo 4 y versículo 20, Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El sistema quería que ellos hicieran silencio, que no hablaran de las grandezas, que no hablaran del resucitado, que no hablaran de aquel que estuvo con ellos en la tierra, aquel que los llamó. Sin embargo, ellos prefirieron obedecer a Dios y decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice, para que anunciéis las virtudes. Las virtudes. ¿Qué significa esta palabra, las virtudes? Es la idea de las excelencias, las glorias y alabanzas para nuestro Dios. ¿Será nuestro Dios uno de excelencia? Amén. ¿Será nuestro Dios uno de glorias? ¿Será uno poderoso en batalla? ¿Será uno que derriba las murallas? Que rompe cadenas, las destruye, liberta. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Por eso dice, anuncié las virtudes. Hablemos, hay un Dios poderoso. Hablemos que hay un Dios que todavía restaura, hay un Dios que levanta. Hay un Dios que liberta al que
que está oprimido. Hay un Dios que liberta aún aquel que está endemoniado. Hay un Dios todopoderoso. Hablemos de las glorias de Dios y démosle alabanza, porque Él merece toda alabanza. Se atreve a alabarle en esta tarde. Se atreve a brindarle una alabanza al Rey de Reyes. Es extraordinario ver la palabra del Señor, porque aún en el libro de Daniel capítulo 4 y versículo 2 nos habla acerca del rey Nabucodonosor, un hombre totalmente pagano, un hombre poderoso, un hombre que tenía muchos dioses. Sin embargo, a través de la vida de aquellos jóvenes, a través de aquellos testimonios que él vio, que no se los contaron, que él fue testigo. Sin embargo, a pesar de su paganismo, él reconoce en Daniel capítulo 4 y versículo 2, y él declara, y él dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Si lo dijo un pagano, un rey de Babilonia, y él lo dijo con toda libertad, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Les pregunto, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, Él ha hecho para nosotros milagros, ha dado señales para nuestras vidas. Ese Dios Altísimo ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en esta hermosa tarde? Porque muchas veces nos enfocamos que Dios no ha contestado la petición de mi corazón. Es que le estoy pidiendo a Dios tantas cosas. Dios no hace nada por mí. Sin embargo, el rey Nabucodonosor dijo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Te quiero decir en esta tarde que es un milagro que estemos aquí en esta tarde. ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da la fuerza? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da la libertad para estar en esta tarde, en este lugar? Se llama Dios, se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros. Dale fuerte ese aplauso. Dáselo más fuerte, más fuerte. Mis hermanos y hermanas, el cristiano, cuando digo cristiano hablo del pueblo de Dios, siempre hallará cosas buenas que contar de su Dios. Hay cosas buenas que contar de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ha sido fiel. Amén. Es verdadero. Amén. Está con nosotros. Amén. Hay cosas buenas que contar de nuestro Dios. Oh, aleluya. Hay cosas buenas que contar de vuestro Dios. Hay cosas buenas que contar de vuestro Dios. A Él sea la gloria en esta tarde. Señor, te adoramos en esta tarde. Hay cosas buenas que contar de ti hoy, mañana y siempre. Y esto no está basado si Él contesta vuestras peticiones o no. Esto no está basado si Él me sana cuando yo quiero o no me sana. Esto está basado que Él nos escogió primero a nosotros. Esto está basado que su Hijo nos ganó a precio de sangre allí en la cruz del Calvario. Cuando nuestra vida estaba en miseria, en destrucción, llegó la vida de Jesucristo para dárnosla a nosotros. Aleluya. Oh, poderoso. Gloria a Dios. Y dice el versículo 9: de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Subraya bien también: de aquel que os llamó. Qué hermoso saber que el acto redentor de Cristo
con frecuencia se presenta en las Escrituras como un llamamiento. Y la palabra del Señor, cuando vamos al primer libro de Corintios, el capítulo 1 y versículo 9, nos habla y dice, la palabra del Señor: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Escuchó bien? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Pedro habla y dice: de aquel que os llamó. Él nos llamó a cada uno de nosotros, iglesia, porque fiel es Dios, por el cual fuiste llamado, iglesia, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él nos llamó, y cuando Él nos llamó, y cuando Él hace ese llamado, nadie se resiste. Podemos decir: aquí está mi vida, Señor, aquí está nuestra vida, porque cuando Él nos llama y sale de Él, Él nos llama a nosotros, nadie se resiste a ese llamado, porque es Dios tocando el corazón, es Dios abriendo la puerta y su Santo Espíritu morando en nosotros. Adoramos, Señor. Y aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 4:4 dice: fuisteis también llamados en una misma esperanza. Fuisteis también llamados en una misma esperanza. Y dice: de las tinieblas a su luz admirable. Subrayelo bien. Las tinieblas a la luz. Usted sabe que dice Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Las tinieblas representan el mundo, el pecado, la maldad. La luz representa Jesucristo. Y Jesucristo en una ocasión dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando vamos a Juan, Juan se refiere y usa la palabra tinieblas, porque en aquel tiempo la maldad estaba en aumento, el pecado, todo lo malo. Las tinieblas representan el pecado. Qué hermoso es saber que estando nosotros en tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. O sea, la luz de Cristo nos alumbra. Ya no estamos en tinieblas. Ahora está la luz de Cristo en vuestras vidas. Esa luz que resplandece en cada uno de vosotros. Él nos llamó del pecado a la vida, a su luz, y alumbra vuestro camino. También dice Efesios 2:1, se refiere de la muerte a la vida, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio la vida? Aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que ese llamamiento de las tinieblas a su luz admirable nos da vida en abundancia. Y en esta tarde podemos decir que estamos vivos dos veces, espiritual y físicamente. Estamos vivos, iglesia. Estamos vivos porque Cristo vive en nosotros y ese Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, donde hay vida, hay alabanza. Donde hay vida, hay una iglesia que se mueve. Donde hay vida, la vida de Cristo, entonces no hay lugar para muerte espiritual, sino que la vida está entronada en cada uno de vuestros corazones, y esa vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la vida, Él es la resurrección. Gloria a Dios. Ese llamamiento, número uno, se da la conversión, la transición de las tinieblas a su luz.
Número 2, produce que estando muertos, ahora estamos en la vida de Cristo Jesús. También cuando Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable, representa de los ídolos a Dios. Por eso dice la Escritura, como convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero. Y cuando hablamos de los ídolos, pueden ser, ¿verdad?, lo que hoy conocemos, ¿verdad?, las imágenes, puede ser lo que presenta Éxodos, pero también los ídolos pueden ser aquellas cosas que ocupan el primer lugar, que ocupan el lugar de Dios. Está ocupando esas cosas primeramente, ¿verdad? Puede ser ídolos que se dan a vuestra vida. Podemos tener diferentes cosas. Por ejemplo, hay personas que quizás su ídolo es el deporte. Cuando su equipo favorito va a jugar ese día, no salen al servicio, sino este es primero. Y hay personas. Y no es malo el juego, pero cuando eso ocupa el primado, el lugar de Dios, entonces ahí se convierte en ídolo, porque a veces nos encerramos en las imágenes, en la iglesia tradicional, en sus ídolos, pero hay cosas en nuestra vida que se convierten en ídolos, porque todo aquello que nos estorbe, todo aquello que para nosotros sea primero que Dios, se ha convertido en un ídolo para nosotros. Y Dios nos hace un llamado de los ídolos a Él. Somos propiedad de Él. En primer lugar, Dios. Aleluya. El orden bíblico. Dios, familia, iglesia, ministerio. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? Aleluya. Cuando ese orden se invierte o se altera, entonces comienzan los problemas en vuestras vidas. Y qué hermoso es ver que Dios nos llama para que sepamos, que entendamos que Él es número uno en nuestras vidas. Que nosotros podamos decir con toda libertad: Señor, te amo, te adoro, tú eres primero. El llamamiento de las tinieblas a su luz admirable, el Salmo 113, del versículo 7 al 8, nos enseña, y describe cómo era nuestra vida espiritual antes de estar en Cristo Jesús. Y aquí vemos que se refiere y describe de la miseria al honor. Y ese es el Salmo 113, del versículo 7 al 8. Dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ese llamamiento de las tinieblas a su luz admirable, esa luz nos saca de la miseria y ahora nos trae al honor. ¡Qué honor es servir al Cristo de la gloria! ¡Amén! Sin merecerlo, hoy podemos decir: Jesucristo, tú eres mi Salvador y a ti adoro. Estando en el pasado nuestra vida en miseria, en muerte, ahora nos trae al honor. O sea, Él nos levantó del polvo cuando quizás muchos nos señalaban y no tenían un valor para otros. O quizás muchos pasaron y dijeron: Él no se va a levantar, ella no se va a levantar, es un caso perdido. El Señor dijo: yo te levanto del polvo, hoy yo te levanto y te llevo al muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. O sea, representa para que el mundo vea que para Dios todo es posible. Y cuando Él nos llama, no importa en la condición que estemos, Él nos restaura, Él nos liberta. ¿Cuánto adoran al Señor? No importa en la condición perdida que se encuentre el ser humano, cuando Dios hace ese llamado de las tinieblas a su luz admirable, Él transforma. Quizás personas se van a detener en el camino y le van a preguntar: pero tú no eres ya el mismo o la misma. Y quizás usted no anda con un letrerito grande diciendo: soy cristiano. Quizás el compañero de trabajo o aún el vecino va a decirle: a Dios, algo pasó en ti, eres diferente, ¿qué está sucediendo? Eso se llama, cuando hay un llamado de Dios al corazón, Él nos levanta.
aún vidas que han estado sumergidas en vicios fuertes como alcohol, drogas. Hoy miles de ellos testifican que un Cristo los libertó, que un Cristo los levantó, porque ese Dios maravilloso, Él nos levanta del polvo, de la miseria, y nos trae para adorarle con toda libertad. Y quizá a veces pensamos y decimos, pero yo no estaba en esa vida, yo no viví eso. Pero ¿cómo estaba nuestro corazón antes de Dios llamarnos? Quizá estaba lleno de rencores, de odios, mentiras, falsedad, calumnias, señalamientos. ¿Cómo estaba nuestra vida antes que Dios nos llamara? Porque pecado es pecado. La palabra del Señor lo establece de esa manera. O sea, lo importante es que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. No importando en la condición que nos encontramos, quizás condiciones distintas, diferentes nombres, pero cuando ese Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable, hoy nos tiene aquí en honra a cada uno de ustedes con toda libertad para adorarle al único que merece adoración y alabanza, el Cristo de la gloria. Dale fuerte ese aplauso al que vive. Jesucristo es real, aleluya. Y todo esto que hemos visto en esta tarde representa un cambio fundamental en la vida de la iglesia, o sea, del creyente, de cada uno de nosotros que nos constituimos, ¿verdad?, a través de Cristo en iglesia. Es un cambio fundamental que aquel que está sin Dios quizás no puede entender, porque el hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu. Ahora bien, ¿qué definición más brillante de lo que es la iglesia el apóstol Pedro nos da, ¿verdad?, en este capítulo 2 del primer libro, y el versículo 4? Les hago una pregunta en esta hermosa tarde, y me la hago a mi persona. ¿Estamos viviendo a la altura de esta definición que nos da el apóstol Pedro? ¿Estamos viviendo como iglesia como lo describe aquí el apóstol Pedro? ¿Hemos experimentado el llamamiento de Dios en nuestras vidas? ¿Hemos visto sus maravillas? ¿Estamos dispuestos a adorarle no importando la circunstancia, la situación? ¿Reconocemos que Él nos llamó, que Él nos escogió a nosotros, que su Hijo nos ganó a precio de sangre ahí en la cruz del Calvario? ¿Reconocemos en esta tarde como iglesia que el que nos dio la vida es Jesucristo? ¿Reconocemos en esta tarde como iglesia que lo que somos hoy no ha sido por nuestras fuerzas ni conocimiento, sino por la gracia de ese Dios maravilloso? ¿Reconocemos hoy como iglesia que Él fue el que nos sacó y nos levantó de la miseria, del polvo, y hoy nos tiene aquí libres para adorar? Pero todo ha sido Él. Porque si todavía hay pensamientos en vuestra mente que es por nosotros, por nuestras fuerzas, entonces tenemos que examinar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender que no ha sido por vuestras fuerzas, ha sido por la obra de Jesucristo allí en la cruz del Calvario, por cada uno de vosotros. De tal manera que el propio Padre Dios seleccionó a su Hijo, lo escogió y lo envió aquí a la tierra a sufrir por cada uno de vosotros. Qué privilegio hermoso hoy tenemos de ser llamados iglesia del Señor. Hay miles, millones que no tienen este privilegio, que anhelan escuchar el nombre de Cristo, que anhelan adorarle, pero están atados, están en vicios, en tantas cosas de la vida que ofrece este mundo. Pero hoy usted y yo hemos escogido la mejor parte, porque ese llamamiento que nos hicieron de las tinieblas a la luz admirable, hoy nos tiene aquí adorando la gloria y obra de ese Dios maravilloso. Aleluya. Los judíos
estaban contentos y su orgullo era: somos linaje de Abraham. Y para ellos lo más grande era ser del linaje de Abraham. Y para ellos eso era un orgullo. Y si se lo tocaban y le querían quitar el nombre de Abraham de ese corazón, de sus mentes, habían problemas a nivel social, a nivel cultural, porque ellos decían: somos grandes porque llevamos y somos del linaje de Abraham. Pero quiero decirte algo, iglesia, en esta tarde: usted y yo somos más grandes que el linaje de Abraham. Somos del linaje de Cristo Jesús, el Salvador. Él nos llamó, Él nos perdonó, nos limpió con su sangre. Abraham no nos salvó a nosotros, nos salvó Jesucristo, el Hijo de Dios. Abraham no dio su vida por nosotros, la dio el Hijo de Dios. Abraham no ha resucitado, Jesucristo resucitó al tercer día. Él vive y pronto ha de venir por su pueblo. Cuánto adoran al Señor en esta hermosa tarde. Estamos viviendo a la altura de iglesia, reconociendo que esta pregunta encierra, y la respuesta es reconocer que estamos aquí y somos hoy iglesia gracias a Jesucristo, que nos ganó allí en la cruz del Calvario como un tesoro y nos ganó a precio de sangre. Él pagó el precio. Ningún hombre paga el precio por la salvación, por la obra de Cristo. El único que pagó el precio, sacrificio completo, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y gracias a ese precio, porque tenían una deuda nosotros por nuestros pecados, esa deuda allí fue saldada gracias a Jesucristo. Quiere decir que hoy estamos libres para adorarle por toda la eternidad. Dios te bendiga, este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado, y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.